¿Alguna vez has sentido que el mundo avanza tan rápido que es difícil entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor? ¿Te has preguntado qué nos reserva el futuro cercano según la palabra de Dios? En estos tiempos turbulentos, muchos corazones están inquietos buscando respuestas y señales. La Biblia nos revela que antes de los grandes acontecimientos, Dios siempre prepara a sus hijos. En Amós 3:7 encontramos una poderosa promesa, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Hoy quiero compartir contigo lo que las Escrituras nos muestran sobre los tiempos que estamos viviendo y lo que sucederá en la tierra en los próximos meses. No se trata de predicciones humanas, sino de verdades eternas que Dios ha dejado en su palabra para que estemos preparados. Si te sientes cansado, confundido o temeroso por lo que ves en las noticias, este mensaje es para ti. Dios no quiere que sus hijos vivan en la incertidumbre. Él desea que conozcamos sus planes y que estemos listos para lo que viene. Antes de continuar, te invito a que actives la campana de notificaciones y te suscribas a este canal para recibir más mensajes de esperanza y fortaleza espiritual. Si este video te bendice, compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras de aliento. Quédate hasta el final, porque revelaré una promesa especial que Dios tiene para ti en este tiempo específico. Mientras el mundo se preocupa por las predicciones humanas, nosotros tenemos la certeza de la palabra de Dios. Como decía Billy Graham, he leído el último capítulo de la Biblia. Al final Dios gana. Esta verdad debe sostenernos mientras atravesamos los tiempos difíciles que se avecinan. La Biblia nos muestra claramente que vivimos en tiempos decisivos. En Mateo 24, 6, 8, Jesús nos advierte: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». ¿No es esto exactamente lo que estamos viendo hoy? Conflictos internacionales, enfermedades que han sacudido al mundo entero, desastres naturales cada vez más frecuentes. Pero estas señales no son para atemorizarnos, sino para prepararnos y recordarnos que debemos mantener nuestra mirada en Dios. Lo que muchos no comprenden es que estamos viviendo un tiempo de preparación. Antes del 15 de mayo de 2025, veremos manifestaciones del poder de Dios como nunca antes. No se trata del fin del mundo, sino de un despertar espiritual que sacudirá los cimientos de la tierra. Dios está llamando a su pueblo a un nivel más profundo de fe y compromiso. En los próximos meses seremos testigos de cómo Dios levanta a su iglesia con nuevo poder. Isaías 61:2 declara: «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria». Esta es una promesa para ti hoy. Mientras el mundo se hunde en la oscuridad espiritual, Dios está preparando a sus hijos para brillar con una luz sin precedentes. Pero esto requiere de nuestra parte una entrega total y una disposición a ser transformados. En momentos de incertidumbre, siempre debemos volver a las promesas eternas de Dios. Su palabra nos asegura que Él tiene el control, incluso cuando todo parece estar en caos. En Salmos 46:1-2 encontramos este consuelo: «Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar». Piensa en esto. Si Dios pudo sostener a Daniel en el foso de los leones, a los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, y a José en la prisión injusta, ¿no crees que puede sostenerte a ti en medio de las pruebas que enfrentas hoy? Su poder no ha disminuido, y su amor por ti sigue siendo el mismo. Antes del 15 de mayo de 2025, Dios está preparando un gran avivamiento espiritual. No es coincidencia que estés escuchando este mensaje ahora. El Señor te ha traído aquí porque tiene un propósito especial para tu vida en este tiempo crucial. Él quiere usarte como instrumento de su paz y de su poder en un mundo que desesperadamente necesita esperanza. El profeta Joel declaró: «Y después de esto,
derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel 2, 28, 29. Este derramamiento del Espíritu Santo no es algo del pasado, es una promesa para nuestro tiempo. Y tú, querido hermano, querida hermana, estás invitado a ser parte de esta obra poderosa que Dios está realizando ahora mismo. Mientras avanzamos en este mensaje, te revelaré las señales específicas que la Biblia nos muestra sobre lo que sucederá en los próximos meses. Pero primero, debemos entender por qué estos tiempos son tan importantes y cómo Dios nos ha estado preparando a lo largo de la historia para este momento preciso. A lo largo de la historia, Dios siempre ha advertido a su pueblo antes de grandes acontecimientos. Noé recibió instrucciones para construir el arca mucho antes de que cayera la primera gota de lluvia. José interpretó el sueño del faraón, lo que permitió a Egipto prepararse para 7 años de hambruna. Moisés fue enviado a liberar a Israel antes de que Dios derramara las plagas sobre Egipto. De la misma manera, hoy Dios está advirtiendo a su pueblo, no para causar miedo, sino para prepararnos. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 4, 6, «Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios». Este es un llamado a estar despiertos espiritualmente, atentos a lo que Dios está haciendo en estos tiempos. La pregunta no es si Dios está obrando, sino si estamos lo suficientemente conectados con Él para percibir su movimiento. Antes del 15 de mayo de 2025, veremos cómo Dios restaura y sana a muchos que han estado luchando con enfermedades crónicas y dolencias que los médicos no han podido curar. La Biblia nos recuerda en Jeremías 30, 17, «Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová». Esta no es una promesa vacía, es la palabra del Dios viviente que no puede mentir. Él está levantando a personas comunes, dotándolas con dones de sanidad y discernimiento, para ministrar a los quebrantados de corazón. Si has estado luchando con una enfermedad persistente, este es el momento de creer que Dios puede y quiere sanarte. En los próximos meses, veremos también una restauración de familias que parecían irremediablemente rotas. Matrimonios al borde del divorcio serán restaurados, relaciones entre padres e hijos serán sanadas, y el amor de Dios fluirá en hogares que antes estaban llenos de conflicto y amargura. Dios prometió en Malaquías 4:6, «Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres». Esta profecía se está cumpliendo en nuestros días. Si tu familia está pasando por momentos difíciles, no pierdas la esperanza. Dios está obrando incluso cuando no puedes verlo. Otra señal importante que veremos antes del 15 de mayo es un despertar espiritual en personas que durante años han rechazado a Dios. Aquellos que parecían inalcanzables, endurecidos contra el Evangelio, experimentarán un encuentro personal con Jesús que transformará sus vidas. Como está escrito en Ezequiel 36, 26, «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Este milagro de transformación es posible porque con Dios nada es imposible. Si has estado orando por la salvación de un ser querido que parece lejos de Dios, mantén tu fe firme. El tiempo de su salvación está más cerca de lo que imaginas. También seremos testigos de cómo Dios provee milagrosamente para sus hijos en medio de dificultades económicas. La inflación, la escasez y la inestabilidad financiera afectarán a muchos, pero aquellos que confían en el Señor experimentarán su provisión sobrenatural. Filipenses 4:19 nos asegura, «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Esta no es una promesa para la abundancia excesiva, sino para la provisión fiel de Dios en tiempos de necesidad. Él conoce tus necesidades antes de que las expreses y tiene 1000 maneras de suplirlas que ni siquiera has imaginado. En este tiempo de preparación,
Dios también está llamando a su pueblo a una vida de mayor santidad y consagración. No podemos enfrentar los desafíos que vienen con un compromiso a medias. Jesús advirtió en Apocalipsis 3:16, «Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Este es un llamado a decidir de qué lado estamos. No podemos seguir con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Los tiempos que se avecinan requerirán cristianos completamente entregados, dispuestos a seguir a Cristo sin importar el costo. Pero junto con este llamado a la santidad, también viene una promesa de poder espiritual sin precedentes. Jesús dijo en Hechos 1:8, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Este poder no es para nuestro beneficio personal, sino para ser efectivos en la misión que Dios nos ha dado. En los próximos meses veremos cómo personas ordinarias son usadas por Dios de maneras extraordinarias. El Espíritu Santo capacitará a los creyentes para hablar con autoridad, ministrar con compasión y demostrar el poder de Dios a un mundo escéptico. ¿Estás listo para ser parte de lo que Dios está haciendo? ¿Estás dispuesto a dejar de lado todo lo que te impide experimentar la plenitud del poder de Dios en tu vida? Este es el momento de tomar una decisión. Antes de continuar revelando más detalles sobre lo que sucederá antes del 15 de mayo de 2025, quiero recordarte que si este mensaje está tocando tu corazón, no es por casualidad. Dios te ha traído aquí porque tiene un propósito específico para tu vida en estos tiempos cruciales. Si aún no te has suscrito a este canal, te animo a hacerlo ahora mismo para recibir más mensajes que fortalecerán tu fe y te prepararán para lo que viene. Comparte este video con aquellos que necesitan escuchar estas palabras de esperanza y preparación espiritual. Ahora, profundicemos más en lo que Dios está haciendo y lo que la Biblia nos revela sobre los tiempos que estamos viviendo. Durante décadas, muchos han estado adormecidos espiritualmente, conformándose con una fe superficial que no transformaba realmente sus vidas. Pero ahora, Dios está despertando a su iglesia. Ya no es tiempo de jugar a ser cristianos. Es hora de vivir genuinamente el Evangelio. En Efesios 5:14-16, Pablo nos exhorta, por lo cual dice, «Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos». Este despertar espiritual que estamos experimentando ahora y que se intensificará en los próximos meses no es un evento aislado. Es parte del plan de Dios para preparar a su iglesia para tiempos de prueba, pero también para un derramamiento sin precedentes de su espíritu. Muchos se preguntan por qué Dios permite que sus hijos atraviesen dificultades. La respuesta la encontramos en 1 Pedro 4:12-13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Las pruebas que enfrentamos no son señal del abandono de Dios, sino de su proceso de refinamiento. Como el oro que debe pasar por el fuego para ser purificado, nuestra fe se fortalece a través de las dificultades, y Dios nunca permite una prueba sin proporcionar también la salida. Antes del 15 de mayo de 2025, muchos experimentarán pruebas que parecerán imposibles de superar, pero aquellos que permanezcan firmes en su fe verán el poder redentor de Dios manifestarse de maneras asombrosas. La Biblia nos muestra que en tiempos de crisis, Dios siempre levanta líderes con visión y unción especial. Piensa en Moisés, quien fue preparado durante 80 años para liderar al pueblo de Israel fuera de la esclavitud, o en Esther, quien fue colocada en una posición estratégica para un momento como este. De la misma manera, Dios está levantando ahora mismo a personas que quizás nunca imaginaron que serían usadas poderosamente. No necesariamente pastores o líderes reconocidos, sino personas comunes que han decidido rendirse completamente a Dios. Tal vez tú eres una de esas personas.
Quizás has sentido un llamado en tu corazón, un deseo ardiente de hacer más por el reino de Dios, pero las dudas y el sentimiento de inadecuación te han detenido. Recuerda que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Cuando Dios llamó a Gedeón, lo encontró escondido trillando trigo en un lagar por miedo a los madianitas, y sin embargo, el ángel del Señor lo saludó diciendo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Dios no lo veía como era en ese momento, sino como lo que llegaría a ser a través de su poder. De la misma manera, Dios ve tu potencial, no tus limitaciones. Él conoce tu corazón y sabe exactamente cómo quiere usarte en estos tiempos cruciales. En los próximos meses, veremos cómo Dios restaura la unidad en su iglesia. Durante demasiado tiempo, los cristianos han estado divididos por denominaciones, doctrinas secundarias y preferencias personales. Pero el Espíritu Santo está obrando para derribar estas barreras artificiales. Jesús oró en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta unidad no significa uniformidad en todo, sino un espíritu de amor y respeto mutuo que trasciende nuestras diferencias. Cuando la Iglesia se une con un propósito común, se convierte en una fuerza imparable. Los primeros cristianos, a pesar de ser pocos y perseguidos, trastornaron el mundo porque estaban unidos en espíritu y propósito. Este mismo poder está disponible para la Iglesia hoy. Otro aspecto importante de lo que veremos antes del 15 de mayo de 2025 es un renovado énfasis en la oración. No oraciones rutinarias o repetitivas, sino un clamor genuino a Dios nacido de la convicción profunda de nuestra necesidad de Él. Jeremías 33:3 nos invita: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta promesa es para nosotros hoy. Cuando clamamos a Dios con sinceridad y fervor, Él responde de maneras que sobrepasan nuestra comprensión. En diferentes partes del mundo están surgiendo grupos de oración que se reúnen regularmente para interceder por sus comunidades, naciones y por el avance del reino de Dios. Estos guerreros de oración están viendo resultados tangibles: vidas transformadas, sanidades milagrosas, reconciliaciones inesperadas. Si nunca has experimentado el poder de la oración persistente, te animo a comenzar ahora. No necesitas palabras elocuentes o fórmulas complicadas. Dios escucha el clamor sincero de un corazón quebrantado. La oración no solo cambia situaciones, nos cambia a nosotros. Nos alinea con la voluntad de Dios y nos permite ver las circunstancias desde su perspectiva. En tiempos de incertidumbre, la oración es nuestro refugio seguro y nuestra fuente de sabiduría divina. Junto con este énfasis en la oración, también veremos un retorno a la autoridad de la palabra de Dios. En una era donde las verdades absolutas son cuestionadas y cada persona define su propia realidad, Dios está llamando a su pueblo a aferrarse firmemente a las verdades eternas de la Escritura. Salmo 119:105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La Biblia no es solo un libro de inspiración, es nuestra guía infalible para la vida y la conducta. Contiene las respuestas a los dilemas morales de nuestro tiempo y la sabiduría para navegar en aguas turbulentas. En los próximos meses, veremos cómo aquellos que basan sus decisiones en la palabra de Dios experimentarán claridad y dirección, mientras que los que se guían por opiniones humanas cambiantes se encontrarán cada vez más confundidos y desorientados. Como dijo Billy Graham, la Biblia no es solo un libro que debemos leer, es un libro que debemos vivir. Este es el momento de no solo conocer la palabra, sino de aplicarla a cada aspecto de nuestra vida diaria. Además de estos cambios espirituales, también veremos manifestaciones tangibles del poder de Dios en el ámbito físico. La Biblia nos enseña que toda la creación está sujeta a la autoridad de Dios. En Marcos 4:41, después de que Jesús calmó la tormenta, los discípulos preguntaron asombrados: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? En los próximos meses seremos testigos de fenómenos naturales inexplicables que los científicos no podrán comprender completamente.
No se trata de catástrofes, sino de señales que demostrarán que Dios sigue en control de su creación. Algunos verán estas manifestaciones y las atribuirán a causas naturales o coincidencias. Pero aquellos que tienen ojos espirituales para ver, reconocerán la mano de Dios obrando de maneras extraordinarias. Todo esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo debemos prepararnos para lo que viene? La respuesta no está en acumular bienes materiales o construir refugios físicos, sino en fortalecer nuestra relación con Dios y estar listos espiritualmente. Jesús nos advirtió en Mateo 24, 42, 44, «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Esta preparación incluye varios aspectos fundamentales que debemos atender con urgencia. Primero, es tiempo de poner en orden nuestra vida espiritual. Cualquier pecado oculto, cualquier compromiso con el mundo que hemos estado justificando, debe ser confesado y abandonado. Santiago 4:8 nos exhorta: «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones». La santidad no es una opción para el creyente, es un requisito para experimentar la plenitud del poder de Dios. No podemos esperar ser usados poderosamente por Dios si nuestros corazones están divididos o nuestras manos impuras. Segundo, debemos desarrollar una disciplina diaria de oración y estudio de la palabra. No es suficiente alimentarse espiritualmente solo los domingos o en momentos de crisis. Necesitamos nutrirnos constantemente de la palabra de Dios para tener la fortaleza espiritual que los tiempos demandan. Josué 1:8 nos instruye: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Esta meditación constante en la palabra nos transforma desde adentro hacia afuera, renovando nuestra mente y fortaleciendo nuestra fe. Tercero, debemos fortalecer nuestros lazos con otros creyentes. Hebreos 10, 24-25 nos recuerda: «Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca». En tiempos de prueba, necesitamos el apoyo, la sabiduría y el aliento de otros hermanos en la fe. El cristianismo nunca fue diseñado para ser vivido en aislamiento. Somos parte de un cuerpo, y cada miembro necesita a los demás. Cuarto, debemos estar dispuestos a ser usados por Dios de maneras que quizás nunca habíamos imaginado. Isaías respondió al llamado de Dios diciendo: «Heme aquí, envíame a mí». Isaías 6:8. Esta debe ser nuestra actitud, una disponibilidad total para servir a Dios como y donde Él nos necesite. Tal vez Dios te está llamando a hablar de Él en tu lugar de trabajo. Quizás te está preparando para ministrar a los enfermos o a los necesitados en tu comunidad. O tal vez te está equipando para ser un intercesor que combate en el ámbito espiritual a través de la oración perseverante. Cualquiera que sea tu llamado específico, recuerda que Dios no te pide que lo cumplas con tus propias fuerzas. Su mandamiento siempre viene acompañado de su capacitación. Como prometió a Moisés: «Ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar». Éxodo 4:12. Quinto, debemos cultivar un espíritu de gratitud y alabanza, incluso en medio de las dificultades. Pablo y Silas, aun con sus pies en el cepo en la prisión de Filipos, oraban y cantaban himnos a Dios. Hechos 16:25. Esta alabanza en medio de la adversidad no solo fortaleció su espíritu, sino que preparó el camino para un milagro poderoso. La alabanza es un arma espiritual que debemos aprender a utilizar efectivamente. Cuando alabamos a Dios en medio de la tormenta, declaramos nuestra confianza en su poder y su fidelidad, independientemente de las circunstancias que nos rodean. Finalmente,
Debemos estar atentos a las señales de los tiempos sin caer en el miedo o la paranoia. Jesús criticó a los fariseos porque sabían interpretar el aspecto del cielo, pero no podían discernir las señales de los tiempos. Mateo 16:3. Como creyentes, tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y nos muestra las cosas que han de venir. Juan 16:13. Debemos estar atentos a su dirección, discerniendo los eventos a la luz de la Escritura, no del sensacionalismo mediático. Antes del 15 de mayo de 2025, veremos cómo Dios responde de manera poderosa a las oraciones de su pueblo. Muchos que han estado clamando durante años por la salvación de sus seres queridos, por sanidad, por restauración, verán respuestas milagrosas que les confirmarán que Dios siempre ha estado escuchando. En 1 Juan 5, 14, 15 se nos promete, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta promesa no significa que Dios siempre responde exactamente como esperamos o en el tiempo que deseamos. Su sabiduría infinita a veces le lleva a responder de maneras que inicialmente no entendemos, pero que a la larga demuestran ser mucho mejores que lo que habíamos pedido. Algo extraordinario que veremos en los próximos meses es cómo personas que nunca habían oído hablar de Jesús, especialmente en regiones cerradas al Evangelio, tendrán encuentros sobrenaturales con Cristo a través de sueños y visiones. Esto no es algo nuevo. Dios ha estado obrando de esta manera durante décadas en naciones musulmanas y otros lugares donde la predicación abierta del Evangelio es prohibida o peligrosa. Pero lo que veremos será un incremento dramático en estos fenómenos, cumpliendo la profecía de Joel que Pedro citó en Pentecostés. También seremos testigos de un renovado interés en la segunda venida de Cristo. Durante mucho tiempo, esta doctrina fundamental ha sido ignorada en muchas iglesias o tratada como un tema periférico, pero la Biblia dedica más versículos a la segunda venida de Cristo que a su primera venida. En 1 Tesalonicenses 4, 16, 18, Pablo escribe: «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras». Estas no son palabras para generar miedo, sino para inspirar esperanza y anticipación. La promesa del retorno de Cristo es el ancla que sostiene nuestra esperanza en tiempos turbulentos. Ahora, déjame ser claro, no estoy sugiriendo que Cristo vendrá antes del 15 de mayo de 2025. Nadie conoce el día ni la hora, como Jesús mismo afirmó. Mateo 24:36. Pero sí estoy diciendo que veremos un despertar en la conciencia de la Iglesia sobre la realidad de su retorno y la necesidad de estar preparados. Este renovado énfasis en la segunda venida de Cristo nos recordará que nuestro verdadero hogar no está en este mundo y que nuestras prioridades deben reflejar valores eternos, no temporales. Jesús nos advirtió en Lucas 21, 34, 36. «Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». Este es un llamado a la vigilancia espiritual, a mantener nuestras prioridades alineadas con el reino de Dios. A medida que nos acercamos a este tiempo crucial antes del 15 de mayo de 2025, también veremos un incremento en la persecución de los creyentes, incluso en naciones donde históricamente ha existido libertad religiosa. En 2 Crónicas 7:14 encontramos esta promesa poderosa: «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos,
perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este versículo nos muestra el poder que tenemos como creyentes cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero. La iglesia primitiva entendió el poder de la oración unida. En Hechos 4:31 leemos: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este mismo poder está disponible para nosotros hoy si nos atrevemos a clamar a Dios con fe y perseverancia. Quizás te preguntas por qué algunas oraciones parecen no ser respondidas. La palabra de Dios nos da algunas razones por las cuales nuestras oraciones pueden ser obstaculizadas. Santiago 4:3 nos advierte: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Nuestros motivos son importantes para Dios. Él ve más allá de nuestras palabras y examina los deseos de nuestro corazón. También sabemos que el pecado no confesado puede bloquear nuestras oraciones. Isaías 59:1-2 declara: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La confesión sincera y el arrepentimiento abren el canal de comunicación con Dios. La falta de perdón es otro obstáculo serio para la oración efectiva. Jesús enseñó en Marcos 11:25: Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El perdón no es una opción para el creyente, es un requisito para experimentar el perdón y la bendición de Dios. En los próximos meses, veremos cómo Dios levanta intercesores con un llamado especial a permanecer en la brecha por sus comunidades y naciones. Ezequiel 22:30 registra el lamento de Dios: Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Hoy, Dios sigue buscando a aquellos que estén dispuestos a interceder con fervor y perseverancia. La oración de intercesión no es para los débiles de corazón. Requiere compromiso, perseverancia y una disposición a cargar espiritualmente las cargas de otros. Como Moisés, quien intercedió por Israel cuando pecaron con el becerro de oro, o como Abraham, quien intercedió por Sodoma y Gomorra, los intercesores se ponen entre Dios y aquellos que necesitan su misericordia. Durante este tiempo, Dios también restaurará el ministerio profético en su iglesia. No me refiero a profetas autoproclamados que buscan fama o reconocimiento, sino a verdaderos siervos de Dios que hablan su palabra con precisión y humildad. En 1 Corintios 14:3 Pablo explica: Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El ministerio profético auténtico siempre edifica, nunca destruye, exhorta al arrepentimiento y la santidad, y trae el consuelo de Dios a los quebrantados de corazón. Debemos recordar que la Biblia nos advierte sobre falsos profetas que surgirán en los últimos tiempos. En Mateo 24:11, Jesús advirtió: Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La clave para discernir entre lo verdadero y lo falso es conocer la palabra de Dios y probar todo espíritu. 1 Juan 4:1. Antes del 15 de mayo de 2025, veremos un aumento en manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. No solo sanidades físicas, sino también liberación de opresión demoníaca, restauración mental y emocional, y milagros inexplicables que demostrarán que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Marcos 16, 17, 18, Jesús prometió: Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales no son para exaltar a las personas, sino para confirmar la predicación del Evangelio y demostrar que Jesús sigue vivo y activo en su iglesia. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo distribuye sus dones como Él quiere para la edificación del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, 7, 11, encontramos una lista de estos dones: palabra de sabiduría,
palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Estos dones no son reliquias del pasado, son herramientas vitales que el Espíritu Santo sigue distribuyendo hoy para equipar a la Iglesia para su misión. En los próximos meses, veremos una renovada manifestación de estos dones en creyentes comunes que quizás nunca pensaron que serían usados de esta manera. Junto con este aumento en lo sobrenatural, también veremos un énfasis renovado en el discipulado. Jesús no nos llamó simplemente a ser convertidos, sino a ser discípulos. Mateo 28, 19, 20. Un discípulo es alguien que sigue las enseñanzas y el ejemplo de Cristo, no solo alguien que asiste a servicios religiosos. Este discipulado auténtico requerirá que los creyentes maduros inviertan tiempo y energía en los nuevos creyentes, enseñándoles no solo doctrina, sino cómo vivir una vida cristiana victoriosa. Como Pablo le dijo a Timoteo, «Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros». Segunda Timoteo 2:2. Es tiempo de recuperar la mentalidad del reino. Durante demasiado tiempo, muchos creyentes han estado enfocados en sus propias denominaciones o congregaciones, olvidando que somos parte de algo mucho mayor, el reino de Dios. Jesús nos enseñó a orar, «Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». Mateo 6:10. Esta mentalidad del reino nos ayuda a ver más allá de nuestras diferencias denominacionales y a trabajar juntos por el avance del Evangelio. El reino de Dios trasciende culturas, idiomas y fronteras nacionales. Es un reino eterno que no puede ser sacudido. Hebreos 12:28. Mientras nos acercamos a este tiempo crucial antes del 15 de mayo de 2025, también veremos un renovado énfasis en la justicia social que fluye de un corazón transformado por el Evangelio. La Biblia está llena de mandatos para cuidar de los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. En Santiago 1:27 leemos, «La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo». Este cuidado por los vulnerables no es una opción para el creyente, es una evidencia de fe genuina. Sin embargo, debemos recordar que la justicia social sin el Evangelio es incompleta. Podemos y debemos satisfacer las necesidades físicas de las personas, pero nuestra responsabilidad primordial sigue siendo compartir las buenas nuevas de salvación en Cristo. Antes del 15 de mayo de 2025, Dios también está llamando a su pueblo a un nivel más profundo de adoración. No me refiero simplemente a cantar canciones en un servicio de iglesia, sino a una vida entera rendida como adoración a Dios. En Romanos 12:1, Pablo nos exhorta, «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». La verdadera adoración involucra cada aspecto de nuestra vida, cómo usamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos y habilidades. Esta adoración auténtica fluye de un corazón que ha experimentado la gracia de Dios y responde con gratitud y amor. No es algo que hacemos para recibir bendiciones, sino una respuesta natural a las bendiciones que ya hemos recibido en Cristo. En Juan 4:23-24, Jesús explicó, «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren». Esta adoración en espíritu y en verdad trasciende formas, rituales y tradiciones. Es un encuentro genuino con el Dios vivo. A medida que nos acercamos a estos tiempos cruciales, también debemos prepararnos para resistir las múltiples distracciones que intentarán desviar nuestra atención de lo que Dios está haciendo. En un mundo saturado de información, entretenimiento y preocupaciones cotidianas, mantener nuestro enfoque espiritual requerirá disciplina intencional. Hebreos 12:1-2 nos exhorta, «Por tanto, nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este poner los ojos en Jesús es clave para mantener nuestra estabilidad espiritual en tiempos turbulentos. Cuando nuestros ojos están fijos en Él, las circunstancias que nos rodean, por difíciles que sean, no pueden sacudirnos. La Biblia nos advierte claramente que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Pablo describe este periodo en 2 Timoteo 3:1-5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta descripción suena inquietantemente familiar en nuestra sociedad actual. Sin embargo, estas condiciones no deben desanimarnos, sino recordarnos que la Biblia es precisa en sus predicciones y que podemos confiar en sus promesas de protección y victoria final. Antes del 15 de mayo de 2025, veremos cómo Dios obra de maneras inesperadas, a través de personas inesperadas, en lugares inesperados. Él no está limitado por nuestras expectativas o tradiciones. Como declaró en Isaías 43:19, «He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Esta cosa nueva que Dios está haciendo no contradice su palabra, pero puede desafiar nuestras interpretaciones limitadas o nuestras tradiciones arraigadas. Debemos estar abiertos a la dirección del Espíritu Santo, probando todo con la Escritura, pero sin apagar el espíritu con escepticismo o rigidez religiosa. Algo extraordinario que veremos en los próximos meses es un aumento en la evangelización personal. Durante demasiado tiempo, muchos creyentes han delegado la tarea de compartir el Evangelio a pastores o evangelistas profesionales. Pero cada creyente está llamado a ser un testigo de Cristo en su esfera de influencia. En Hechos 1:8 Jesús prometió: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Este poder no fue prometido solo a los apóstoles o a líderes especiales, sino a todos los creyentes que reciben el Espíritu Santo. En los próximos meses, personas comunes se encontrarán compartiendo su fe con audacia y efectividad sorprendentes, no a través de métodos elaborados o técnicas de persuasión, sino con la simplicidad y el poder del testimonio personal. Esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Otro aspecto importante que veremos antes del 15 de mayo de 2025 es un renovado interés en el estudio de la escatología bíblica, es decir, las enseñanzas sobre los últimos tiempos. Este interés no será impulsado por el miedo o la especulación sensacionalista, sino por un deseo sincero de entender los tiempos que estamos viviendo a la luz de la profecía bíblica. En Daniel 12:4, el ángel le dijo a Daniel: «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará». Esta profecía no solo habla del aumento del conocimiento secular, sino también de una mayor comprensión de las profecías bíblicas a medida que se acerca su cumplimiento. Es importante abordar el estudio profético con humildad y cuidado, reconociendo que ahora vemos por espejo oscuramente. 1 Corintios 13:12. Las interpretaciones dogmáticas que dividen al cuerpo de Cristo o que generan miedo en lugar de esperanza no reflejan el propósito de Dios al revelarnos las cosas por venir. Jesús nos explicó el propósito de la profecía en Juan 14:29. «Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis». La profecía bíblica no está diseñada para satisfacer nuestra curiosidad, sino para fortalecer nuestra fe cuando vemos su cumplimiento. A medida que nos acercamos a este período crucial,
también veremos una oleada de nuevos ministerios enfocados en la restauración de la familia. En una era donde la institución familiar está bajo ataque constante, Dios está levantando personas con un llamado específico para fortalecer matrimonios, sanar relaciones entre padres e hijos y restaurar el orden divino en el hogar. Malaquías 4:6 profetiza: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta restauración familiar es crucial para el avivamiento espiritual que Dios desea traer, ya que la familia es la unidad básica de la sociedad y reflejo de nuestra relación con Dios como Padre. En los próximos meses, también veremos un renovado énfasis en el uso de la tecnología y los medios digitales para el avance del reino de Dios. La pandemia aceleró la adopción de plataformas digitales por parte de iglesias y ministerios, pero lo que viene va mucho más allá de simplemente transmitir servicios en línea. Dios está inspirando a creyentes con habilidades tecnológicas para desarrollar nuevas formas de compartir el Evangelio, discipular a creyentes y construir comunidad en el mundo digital. Como Pablo utilizó las cartas, la tecnología de comunicación de su tiempo, para alcanzar a las iglesias distantes, la iglesia de hoy está llamada a utilizar sabiamente las herramientas digitales para cumplir la gran comisión. Sin embargo, debemos recordar que la tecnología es solo una herramienta, no un sustituto para la comunidad cristiana real y las relaciones personales. El cuerpo de Cristo debe reunirse físicamente cuando sea posible, como nos recuerda Hebreos 10:25. A medida que avanzamos hacia este tiempo crucial, también veremos un movimiento de oración por Israel y el pueblo judío. Salmos 122:6 nos instruye: Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Este llamado a orar por Israel no es simplemente político o étnico, sino profundamente espiritual. Pablo explica en Romanos 11 el lugar especial que Israel ocupa en el plan redentor de Dios y nos advierte contra la arrogancia hacia el pueblo judío. La restauración espiritual de Israel está intrínsecamente ligada a los eventos de los últimos tiempos y al retorno de Cristo. Antes del 15 de mayo de 2025, también veremos un aumento en la persecución religiosa en lugares donde los cristianos han disfrutado de relativa libertad. Jesús advirtió: Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20. Esta persecución puede manifestarse como marginación social, discriminación legal o incluso hostilidad abierta. Sin embargo, la historia de la Iglesia nos muestra que la persecución a menudo lleva a un avivamiento y purificación. Como dijo Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de la Iglesia. Cuando la fe cuesta algo, los creyentes nominales se alejan, pero los verdaderos discípulos se fortalecen y profundizan su compromiso. ¿Qué significa todo esto para ti, querido hermano, querida hermana, que estás escuchando este mensaje hoy? Significa que Dios te ha colocado en este momento de la historia por una razón. No es casualidad que estés vivo en este tiempo crucial. Como Esther, has llegado al reino para un momento como este. Esther 4:14. Es tiempo de dejar atrás la mediocridad espiritual, las distracciones mundanas y los compromisos que han debilitado tu testimonio. Dios te está llamando a una entrega total, a una fe audaz, a una vida de oración intencional y a un testimonio poderoso. En Hechos 4:13 leemos: Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Este debe ser nuestro testimonio, que los demás reconozcan que hemos estado con Jesús, que su amor, su poder y su carácter se reflejan en nuestras vidas. Quiero invitarte a hacer una pausa y examinar tu vida a la luz de lo que hemos compartido. ¿Estás preparado espiritualmente para los tiempos que vienen? ¿Has estado cultivando una relación íntima con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra? ¿Estás viviendo de una manera que honra a Dios en cada aspecto de tu vida? Si reconoces áreas que necesitan cambio, no te desanimes. La gracia de Dios siempre es suficiente, y su misericordia se renueva cada mañana. Como promete en Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la langosta,
el saltón, el revoltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. No importa cuánto tiempo hayas perdido o cuán lejos te hayas desviado, Dios puede restaurarte y usarte poderosamente en este tiempo crucial. Su especialidad es tomar vidas rotas y convertirlas en vasos de honor. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a tomar medidas concretas hoy mismo. Primero, dedica tiempo a la oración. No solo oraciones rutinarias o apresuradas, sino un tiempo genuino de comunión con Dios, donde abras tu corazón completamente ante Él. Segundo, compromete tiempo diario para estudiar la palabra de Dios. No solo leerla rápidamente, sino meditarla y permitir que el Espíritu Santo te revele sus verdades. Tercero, busca la comunión con otros creyentes comprometidos que puedan fortalecerte y a quienes puedas fortalecer. Necesitamos unos a otros en estos tiempos desafiantes. Cuarto, evalúa tus prioridades y haz los ajustes necesarios para alinearlas con el reino de Dios. Tal vez necesites reducir el tiempo que dedicas a actividades que no aportan valor eterno y aumentar el tiempo dedicado a lo que realmente importa. Quinto, busca oportunidades para servir a otros y compartir el Evangelio. Pregúntale a Dios cada mañana, ¿a quién puedo bendecir hoy? ¿Con quién puedo compartir tu amor? Antes de concluir, quiero recordarte que si este mensaje ha sido una bendición para ti, por favor compártelo con otros que puedan necesitarlo. Dale like al video y suscríbete al canal para recibir más contenido que fortalecerá tu fe y te preparará para los tiempos que vienen. Tus comentarios y testimonios también son una gran bendición y animan a otros. El tiempo es corto y la mies es mucha. Cada día que pasa nos acerca más al retorno de Cristo y a la consumación de todas las cosas. No podemos permitirnos vivir como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. En conclusión, lo que sucederá en la Tierra antes del 15 de mayo de 2025 no son eventos aislados o coincidencias, sino parte del plan soberano de Dios para preparar a su iglesia y al mundo para el cumplimiento de sus propósitos eternos. Como creyentes, nuestra respuesta debe ser de fe, no de miedo, de preparación, no de pánico, de anticipación expectante, no de ansiedad paralizante. Recordemos las palabras reconfortantes de Jesús en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta victoria ya está asegurada. Cristo ha vencido al mundo, al pecado, a la muerte y al infierno. Y como hijos de Dios, participamos de esa victoria cuando permanecemos fielmente en Él. Permíteme dejarte con esta poderosa promesa de Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No dice si pasas por aguas o fuego, sino cuándo lo hagas. Las pruebas vendrán, pero la promesa es que Dios estará contigo, sosteniéndote, protegiéndote y guiándote a través de ellas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.